Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar ya nada más un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros y empezamos nuestro primer espacio abierto de este módulo 5 que se llama argumentación. Sin duda alguna, en la presentación que les mandé el día lunes que iniciamos nuestro módulo 5, les comenté que este módulo es uno de los más importantes junto con el módulo 3 del campo de las ciencias sociales. ¿Por qué son, para mí, son los dos módulos fundamentales del campo de las ciencias sociales? Porque tanto en el módulo 3 como en el módulo 5, en el módulo 3 de manera teórica, en este módulo 5 de manera práctica, vamos a trabajar con lo que es la generación o la creación del conocimiento. Vamos a dejar fuera cuestiones como las opiniones personales, las creencias, y todo ese tipo de cosas que están o que son o forman parte de los prejuicios que no nos permiten tener un acercamiento al conocimiento científico. Y ustedes en el módulo 3 vieron características de la ciencia y vieron los principios de la metodología de la investigación. Respecto a características de la ciencia, vieron que la ciencia es objetiva, es verificable, es modificable, es sistemática. Y en este módulo 5, de manera práctica, y cuando me refiero, o cuando hablo de cuestiones prácticas, me refiero que aterrizadas a nuestra realidad, a nuestro contexto en el que nos desarrollamos día a día en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, como lo es el laboral, el social, el familiar, el personal, aquí en el académico. Vamos a ver de manera práctica cómo la ciencia, cómo a través de la ciencia se genera conocimiento y cómo ese conocimiento es fundamental en nuestro desarrollo, en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Yo las hago muy cortitas, máximo de 40 minutos, porque me gusta trabajar con ustedes de manera un poquito más práctica, platicadita, así como en este momento hacerles una introducción general del tema, de qué trata el módulo 5, que se denomina argumentación, y de lo importante que es la argumentación en nuestra vida cotidiana, no solamente como un tema académico o como una materia más para cursar, sino la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana, cosas que ustedes ya compartieron, hola Nancy, que ya compartieron en el módulo, en el foro Aprendiendo. Entonces, nuestro módulo 5 se llama argumentación. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación de manera general es la base del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es la hilación de argumentos. Es decir, es una relación simbiótica entre el conocimiento y la argumentación. Todos nosotros, toda nuestra vida cotidiana, toda nuestra realidad en la que nos desenvolvemos, necesita explicaciones, requiere de explicaciones todos los sucesos y todos los fenómenos y procesos que acontecen a nuestro alrededor. ¿Y cómo llegamos a esas explicaciones? ¿Cómo decimos esto pasa por esto, esta situación se debe a esto, pero de manera certera, sin divagar? Eso solamente, esas explicaciones se logran o se llegan a esas conclusiones a través del método científico. El método científico es esa serie de pasos que nos va a llevar, eso lo vamos a ver más adelante, pero es como de manera general una pequeña introducción de lo que va a ser este módulo 5. Entonces, este método científico es una serie de pasos a través de los cuales vamos analizando información que nos va a dar resultados, que nos van a dar evidencias de lo que se llaman investigaciones para llegar a nuestras conclusiones, que son nuestros conocimientos. Todos
nosotros, cada uno de ustedes y cada una de ustedes puede tener una opinión de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, por ejemplo, religiosas, sobre ciertos temas como el aborto, temas como el desempleo, que ahorita pues está muy fuerte la cuestión del desempleo. El INEGI acaba de sacar estadísticas de la cantidad de desempleo que hay en nuestro país derivada de la pandemia, pero a final de cuentas son las opiniones y las creencias no son conocimiento, son expresiones que vienen cargadas de prejuicios, y los prejuicios no como algo malo, sino como esa serie de elementos con las que crecemos, con la gente que nos rodea, pues piensa de cierta manera, la gente con la que convivimos, a lo mejor de manera muy cercana o no tan cercana, pero por cuestiones laborales o de compañeros de estudio, pues tienen o comparten ciertas ideas sobre ciertos temas. Sin embargo, esas son opiniones. Y de lo que trata la argumentación es de dar expresiones, es de expresarnos con razonamientos lógicos, con razonamientos fundamentales que tienen que ver con el conocimiento. En esta semana, al igual que en todas las semanas desde que ustedes entraron a este sistema de bachillerato en línea, van a trabajar con dos actividades integradoras. La actividad integradora 1, que se llama los argumentos del ensayo. Es importante y es fundamental que revisen los recursos educativos de la plataforma. Si ustedes no revisan los recursos educativos de la plataforma, no va a ser posible que ustedes realicen las actividades con la información que se requiere o que se solicita. En esta primera actividad vamos a hacer énfasis, y ahorita vamos a trabajar con el tema de la argumentación, porque los argumentos se construyen o están conformados por dos partes, las premisas y las conclusiones. Buenas noches, Teresa. Entonces, si ustedes no revisan el recurso educativo que se llama premisas y conclusiones, va a ser casi imposible que ustedes puedan desarrollar sus actividades integradoras 1 y 2 correspondientes a esta semana de manera acertada, de manera correcta. Por eso es importante que revisen. Es el recurso más importante, premisas y conclusiones, porque en este recurso ustedes van a encontrar 4 tablitas. En esas 4 tablitas ustedes van a encontrar a su vez unas expresiones indicadoras o frases indicadoras. Un argumento está constituido por dos partes, por premisas y por conclusiones. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir las premisas de las conclusiones en un argumento? En las 4 tablitas, estas expresiones indicadoras son nuestro referente. Ahorita se las voy a compartir para que no les quede duda. Pero esas expresiones indicadoras son las que van a dar pie al inicio de una correcta redacción, tanto de una premisa como de una conclusión. Entonces, ustedes tienen que utilizar tanto en la actividad integradora 1 como en la actividad integradora número 2, esa tablita como base o como guía para que puedan hacer su trabajo, sobre todo porque en ambas actividades se les pide que ustedes elaboren argumentos. Entonces, si ustedes no toman como base esas expresiones indicadoras, no van a poder elaborar de manera correcta sus argumentos. Y si no van si dichos argumentos no van acompañados de expresiones indicadoras, entonces no son argumentos, son simplemente ideas generales del texto o ideas partidas del texto, porque a lo mejor en un párrafo ponen una idea, en otro párrafo ponen otra. Entonces, para la construcción de un argumento es necesario que utilicen las expresiones indicadoras. Ahí en las 4 tablitas, 2 tablas corresponden a expresiones para la redacción, buenas noches Elizabeth, para la redacción de las premisas, y para las conclusiones son las otras 2 tablas. ¿Alguien de ustedes ya revisó ese recurso de la plataforma o todavía no? ¿Nadie? ¿No han revisado el recurso que se llama premisas y conclusiones? Tú, Gilberto, moviste tu mano, ya lo revisaste. ¿Y sí te quedó clara la idea? Por ejemplo, o más o menos. Ahí está. Eh, este, sí lo leí, pero le di como una leída rápida.
y todavía no Ok. encuentro bien todas las frases que tienen que, pues, que forman la idea general. Exacto. Exactamente. Aquí su compañera Paula dice, yo sí, asesora, esas expresiones son ejemplos, pero también se pueden utilizar otras. Sí, Ahí está. claro que sí, Paola, Y acá prende su cámara, ¿eh? pero si te das cuenta, eh, em, sí puedes utilizar otras que sean sinónimos, pero que hagan referencia a lo mismo. Digo, en las tablas casi se cubren todas las expresiones indicadoras, tanto como para premisas como para conclusiones. Entonces, de preferencia, utiliza esas. Pero si tú encuentras otras que hacen referencia a la misma cuestión, también las puedes utilizar. Dice María Teresa, yo ya lo revisé, aún no lo entiendo claramente. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poquito. Bueno, estas tablas, Teresa, estas expresiones indicadoras, arriba te menciona las que se utilizan para la redacción de una premisa y las otras dos tablas te indican las frases que corresponden a la redacción de las conclusiones. Cuando nosotros elaboramos un argumento, una idea, generalmente cuando hablamos con un compañero, una compañera del trabajo, con nuestra familia sobre el tema de la legalización de la marihuana, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema del desempleo, hablamos como en este momento, de manera coloquial, exponiendo lo que cada quien piensa, culpando a lo mejor a las autoridades que ustedes consideran que son las culpables. Sin embargo, hablar con argumentos significa estructurar nuestras ideas, pero de una manera coherente, de una manera lógica y sobre todo que vayan acompañadas de conocimiento. ¿Y cómo pueden ir acompañadas de conocimiento? Cuando aportamos a esas ideas, a esas opiniones, cuando las dotamos, por ejemplo, de estadísticas. Ah, bueno, yo sí hablo del aborto y no estoy de acuerdo por esta cuestión y por la otra cuestión, pero no es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por X o Y razón, sino decir por qué realmente no estamos de acuerdo, porque a lo mejor implica, o ustedes pueden mencionar la tasa de mortalidad de mujeres menores de edad que han muerto en la práctica de un aborto de manera clandestina. Es decir, es hablar como dicen coloquialmente, es hablar con conocimiento de la causa. Entonces, para eso, un argumento se estructura a partir de su premisa, que es la idea general y el tema que queramos abordar, y su conclusión, donde presentamos información. Es como el remate, decir, sí, esto pasa por esto y se puede comprobar con esto. Ahorita, okay, las premisas. Bueno, realmente la premisa, aquí lo que les marca las tablas es las expresiones con las que ustedes deben iniciar la redacción de una premisa. Les voy a compartir ahorita un recurso, los voy a mandar también por el mensajero de la plataforma, bueno, en la sección de novedades y por correo electrónico. Miren, aquí les voy a compartir tantito la pantalla para tratar de despejar esta pequeña duda. Miren aquí. Este tema se llama fundamentos de la argumentación, que son básicamente los principios de la argumentación. Aquí lo que más nos interesa es, a ver si, es que no me permite bajar. Bueno, lo que más nos interesa es, primero, tener claro que un argumento está conformado por una premisa y una conclusión. Nada más déjenme aquí que se destrabe esta situación y lo vemos. Miren, aquí está, ¿qué es un argumento? Un argumento está compuesto por una premisa y una conclusión. Ustedes en el recurso educativo que se llama premisas y conclusiones tienen las frases indicadoras con las cuales se inicia la redacción de la premisa y con las cuales se inicia la redacción de la conclusión. Las premisas, aquí está. La premisa es una afirmación mediante la que se ofrecen razones que soportan mi conclusión. Y la conclusión es lo que estoy tratando de probar. Aquí viene un ejemplo claro. De hecho, los que ya revisaron lo de las expresiones indicadoras, los que ya revisaron el recurso, les va a quedar claro con este ejemplo, porque para aquellos que dijeron que ya habían revisado el recurso, una de las expresiones indicadoras para la redacción de una conclusión es por lo tanto.
Entonces, miren ustedes, aquí viene un ejemplo, un argumento de ejemplo. Aquí está. Los españoles en Centroamérica, déjenme quitar esta parte de aquí, no van a poder ver. Y procedo a la lectura. Dice, los españoles en Centroamérica sometieron a trabajos forzosos a las comunidades del lugar. Durante la conquista española se le obligó a todo indígena a renunciar a sus costumbres religiosas y culturales. En Norteamérica los ingleses asesinaron a la mayoría de los nativos. Por lo tanto, todo esto es mi premisa, ¿correcto? Y mi conclusión de toda esta idea general que es mi premisa, mi conclusión sería, por lo tanto, los procesos de colonización siempre tienen un trasfondo violento. Esta es la conclusión. Por lo tanto, los procesos de colonización siempre tienen un trasfondo violento. Es decir, los ejemplos que nos marcan arriba sobre los españoles en Centroamérica, la colonización de Norteamérica de los ingleses en Norteamérica, tienen como objeto común, digamos, la violencia, un trasfondo violento. Entonces, esta es mi conclusión. Por lo tanto, este es nada más un ejemplo de cómo se elabora un argumento. Esto es, por ejemplo, a los que ya, sí, claro que sí queda grabada la sesión. De hecho, se las mando por correo electrónico y se las pongo en la sección de novedades en un ratito más. Hoy mismo se las tengo que pegar en la sección de novedades. Dice una de sus compañeras, no se escucha, pero la mayoría sí me escucha, ¿verdad o no? Dice Ana, no se escucho, pero sí se queda grabada. Bueno, aquí dice su compañera, en el caso de las premisas y conclusiones respecto al texto de Octavio Paz, ¿también deben contener esas frases de inicio o solo se refiere a nuestros textos? No. Justamente ustedes para la elaboración de su actividad integradora número 1 tienen que leer el texto de Octavio Paz que se llama Máscaras Mexicanas. Aquí dentro de la actividad les pide a ustedes que elaboren 3 argumentos referentes al texto. Aquí es muy sencillo hacerlo. Ustedes van a hacer la lectura y pueden ir identificando las partes, se pueden guiar por las frases indicadoras o por las expresiones indicadoras e irlas buscando dentro del texto. Hay partes, como dijo hace rato una de sus compañeras, mencionó sobre utilizar otro tipo de frases, sí, pero que sean sinónimos o que hagan referencia a lo mismo. Por ejemplo, viene por lo tanto, de manera que, es por ello. A final de cuentas, esas 3 frases dan pie a una conclusión, a algo que se suscita en consecuencia de. ¿Me explico? Entonces, ustedes tienen que leer con calma e tratar de identificar dónde están esas expresiones indicadoras y si no las encuentran tal cual, de manera literal, como vienen en los recursos en el recurso educativo, sí debe de haber alguna frase que se le parezca o que denote el mismo significado que algunos de los ejemplos que vienen en el recurso educativo. ¿Correcto, Paola? Se escucha bien, dice Sandy, se escucha, pero se corta un poquito, se escucha entrecortado. Es que está lloviendo aquí en la Ciudad de México y bueno, con la lluvia y todo, a lo mejor un poquito se alenta el internet. Pero bueno, esta es como de manera general la manera en la que ustedes pueden identificar los recursos, las expresiones indicadoras. Y bueno, realmente es una actividad muy sencilla. La siguiente parte de la actividad integradora número 1 tiene que ver con que ustedes identifiquen o reconozcan algunas de las afirmaciones que hace el autor sobre la mujer mexicana y la opinión que tiene del mexicano. Y como última parte del recurso, ustedes tienen que compartir 1 o 2 características de los mexicanos, elaborar un argumento y desarrollar un párrafo argumentativo. El tema, de manera general les comento, el texto de Octavio Paz es un texto que nos habla o que describe, más bien que describe la idiosincrasia de la sociedad mexicana. ¿Qué es la idiosincrasia de la sociedad mexicana? La idiosincrasia está formado por todos los elementos culturales, sociales,
antropológicos que determinan a una sociedad. De manera coloquial es hablar de cómo son o de las características de los mexicanos, y de eso se trata el texto de Octavio Paz, que se llama Máscaras Mexicanas, y es con lo que van a trabajar en la actividad integradora 1, con más o menos con los ejercicios que ya les expliqué. La actividad al inicio pide que ustedes expongan o que mencionen cuál es la tesis central del texto. La mayoría de ustedes, yo me he dado cuenta desde módulos anteriores, que incurren en el plagio en esta parte, y me doy cuenta muy fácilmente porque ustedes rematan la actividad con la frase que dice, y el propósito es que nos demos cuenta de los elementos buenos y malos que expone el autor, haciendo una invitación a cambiar, y no es cierto. El autor jamás propone un cambio. Él lo que hace es un retrato de la sociedad mexicana. ¿Y qué tiene que ver este retrato de la sociedad mexicana con la argumentación? Porque todo el ensayo de Octavio Paz es un texto argumentativo. En ningún momento el autor da su opinión de cómo es el mexicano. Digo, en alguna parte sí, pero queda muy específico. Él lo menciona, mi opinión sobre el mexicano. Pero todo el demás, todo el completo del texto, vienen puras afirmaciones en las cuales va argumentando. El mexicano es así por esta situación, se comporta de esta manera en estas situaciones, es así en estas situaciones. Es un texto argumentativo, va describiendo cómo es la sociedad mexicana, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo es su comportamiento social, tanto en la parte sentimental como en la parte amistosa, como en la parte de a lo mejor del compadrazgo, y también habla sobre la mujer y la maternidad, pero todo el tiempo va argumentando con conocimiento, explica los procesos, es un trabajo antropológico. Entonces, lean el texto. Yo sé que a lo mejor da flojera, a lo mejor está un poquito extenso, la letra es pequeña, pero si tienen la oportunidad de imprimir el texto y leerlo con calma, está bien, porque si en automático yo me doy cuenta que la tesis, que el primer punto, que es la tesis central del ensayo, es plagio, es porque ustedes no leyeron, y si no leyeron, no hay manera de que puedan desarrollar el resto de la actividad, porque tiene que ver con la lectura. Entonces, es importante que lean. Nancy, ¿las premisas deben ser en nuestras palabras o las podemos tomar exactamente como en el texto? Puedes tomarlas, Nancy. De hecho, es su material de trabajo. En esta primera actividad, nada más su única lectura, su apoyo para trabajar, es el texto. Digo, trata de ponerlo entre comillas, para hacer alusión a que es una cita textual. Y lo que les pediría, por ejemplo, es que en las expresiones indicadoras tanto de las premisas como de las conclusiones las marcaran en otro color, no sé si en rojito, en azul, no sé, en amarillo, para que se note la diferencia entre la premisa y la conclusión de una idea, ¿correcto? Y bueno, eso respecto a la actividad integradora número 1, que se llama los argumentos del ensayo. Los argumentos del ensayo hacen a la alusión a cómo Octavio Paz, de manera coherente y con concordancia, va hilando, va argumentando todas las ideas en las que describe o presenta a la sociedad mexicana a través de los siglos, de los rituales que hace, por ejemplo, en las festividades para la muerte. Todo eso es un retrato de la sociedad mexicana, no es algo que el autor esté inventando, no es una opinión del autor, no es una creencia del autor. Él retrata, hace un estudio antropológico, sociológico, cultural de la sociedad mexicana desde sus inicios hasta nuestra época contemporánea, y lo plasma en un ensayo argumentativo que se llama Máscaras Mexicanas. Eso es respecto a nuestra actividad integradora número 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda o seguimos con la actividad integradora número 2? Bueno, la actividad integradora número 2, Luz García, asesora, a mí se me complica sacar la tesis de la actividad integradora número 1. Sí, la tesis, en el primer punto te dice, ¿cuál es la tesis central del texto? La tesis central del texto es la idea general, es la idea principal. Cuando tú lees el texto Máscaras Mexicanas, ¿de qué te das cuenta? Te das cuenta que el autor, voy a ser reiterativa, pero es para resolver la duda de su compañera,
Luz, te das cuenta que el autor hace un retrato de la sociedad mexicana, habla de cómo son sus mujeres, habla de cómo son sus hombres, habla de sus costumbres, habla de sus tradiciones, habla de los valores que tienen los mexicanos al ser solidarios, al ser amigables, al ser reconocidos en todo el mundo por ser personas hospitalarias cuando vienen a nuestro país. Entonces, tú trata de englobar todo eso en una idea general. La idea general o la tesis central del texto no es otra cosa más que retratar o describir la idiosincrasia del pueblo mexicano, tomando en cuenta o retomando todos sus elementos culturales, sus elementos sociales y, por supuesto, los culturales. Son los que nos definen como mexicanos. ¿Correcto, Luz? Acuérdate, la tesis siempre es nada más, no es otra cosa, la tesis central de un texto no es otra cosa más que la idea principal, la idea general. ¿Correcto? Listo. ¿Listo, Luz? Listo. Miren, aquí su compañera Maribel les está dando una opción que siempre es muy buena. A veces necesitamos como una explicación o decir cómo encuentro la tesis central o buscar cuál es la tesis central del texto. Y aquí su compañera les da una opción en un análisis del texto de Máscaras Mexicanas que ven en YouTube. Y ahí les pueden ampliar un poquito más de explicación o pueden entender un poquito mejor la situación. En el caso de la actividad integrada, muchas gracias, Maribel. Siempre es importante este tipo de cuestiones porque es, por ejemplo, la forma en la que ustedes interactúan y se apoyan entre unos y otros para comprender mejor este tipo de, o más bien para resolver este tipo de dudas, pero está excelente, Maribel. Maribel, igual si pudieras compartir esto, o bueno, lo retomo yo, se los comparto en el mensajero de la plataforma y yo, por supuesto, te doy el crédito, porque a final de cuentas es tu idea. ¿Va? Ahí para que lo tengan como material de apoyo. Bueno, o aquí vayan viéndolo en el chat, aquí lo acaba de compartir su compañera Maribel, ¿va? Bueno, la actividad integradora número 2 es un tantito más sencilla, pero un poquito más extensa, y tiene que ver con la argumentación nuevamente. Por eso es importante y es fundamental que revisen ese recurso, porque si no, sus dos actividades van a estar mal. En la actividad integradora número 2 van a trabajar con un texto que se llama Los retos de la lectura en México en la era de Internet. Esta lectura, y aquí les pido que trabajen únicamente con esta lectura para que no se me pierdan en toda la información que puedan encontrar, porque realmente es un tema muy interesante y muy extenso, sobre todo por lo que ha implicado el uso o la aplicación de las tecnologías en la cuestión educativa y después con todo lo que se vino de la pandemia y todo lo que derivó y obviamente la inclusión prácticamente en todas nuestras bases sociales que ha tenido la tecnología. Sin duda alguna, bueno, pues la educación y la parte de la lectura, pues es algo que no se puede dejar fuera. Entonces, ustedes van a leer este texto y les digo, no ocupen otras fuentes de información más que este texto para que desde este momento, para que desde esta primera semana vaya quedando claro la situación de premisas y conclusiones para la elaboración correcta de los argumentos. Entonces, van a hacer esta lectura y después de hacer la lectura, ustedes van a retomar del texto, no de otra fuente, tal vez puedan a lo mejor tener otras ideas que ustedes ya hayan pensado o de las que se hayan enterado o que les parezcan interesantes y quieran trabajar con ellas. Pueden utilizar ideas que se refieran a los retos de la lectura en México en la era de Internet. Para esto, ustedes pueden tomar en cuenta muchos factores. ¿Cuál es un reto de la lectura en México, por ejemplo? Uno puede ser que no toda la gente, sobre todo en la sierra, en los estados que tienen municipios en la sierra como Puebla, como Chiapas, como Tabasco, en fin, no hay acceso a Internet, entonces es imposible descargar una lectura. La otra puede ser, por ejemplo, cuestiones de salud. Para muchas personas es muy desgastante o por problemas de la vista es complicada la lectura en Internet. La otra puede ser por falta de hábitos o falta de educación, sobre todo de hábito a la lectura.
pueden ser diferentes cosas. Otro reto puede ser, por ejemplo, las diferentes formas de aprender. Mucha gente no es tan afecta a la lectura, pero sí, por ejemplo, a los audiolibros o o que alguien le platique el tema y lo pueda entender un poquito mejor. Entonces son diferentes retos, diferentes aspectos que pueden abarcar los retos de la lectura en México. Y van a elaborar tres argumentos. Ustedes van a sacar 3 ideas y de ahí elaboran su premisa y su conclusión. Y al final van a desarrollar un pequeño ensayo. Yo no les pido siempre que lo hagan con la extensión que pide la plataforma. Pueden hacer ustedes un ensayo de media cuartilla, de una cuartilla, en donde integren los 3 argumentos, que no es otra cosa más que ir hilando las ideas. Van a hacer su pequeño ensayo y ya al final tienen que grabar un audio. La grabación de los audios la han venido manejando desde módulos anteriores, entonces realmente es algo sencillo, lo pueden hacer grabar desde WhatsApp, lo pueden grabar desde Bucarú. Hay varias aplicaciones con las cuales pueden ustedes grabar un audio, y algo que es fundamental y muy importante, aun cuando no lo piden los criterios de la rúbrica para la evaluación, yo siempre se los pido como un favor aparte, porque realmente no nos conocemos y casi no interactuamos en esta plataforma más que por el chat, pero yo siempre les pido que al inicio del audio siempre hagan una presentación con su nombre completo para que yo sepa quién es Eleuterio, quién es Elizabeth, Elsie, Gilberto, Jacqueline, Juan, Maribel, Paola, Patricia, Sandra, Sandy, Sonia, Nancy, María Teresa, Luz, para que yo sepa que realmente son ustedes. De hecho, entonces, yo siempre les pido así como un favor de que graben, nada más digan, pues esta es mi actividad integradora número 2, es el último punto, es el audio, y mi nombre es Olivia Cervantes López, por ejemplo, o Patricia Sánchez, o Sandra, o Sandy Álvarez, en fin. Entonces, realmente son actividades muy sencillas si tomamos en cuenta, o si primero revisan el recurso educativo, donde vienen las premisas y las conclusiones, porque si sus argumentos no vienen acompañados de expresiones indicadoras, entonces no son argumentos y no estamos trabajando el tema de la argumentación, ¿correcto? Y después, bueno, el foro aprendiendo, acuérdense que el foro aprendiendo siempre es fundamental su participación, porque en el foro aprendiendo lo que se valora no tiene una calificación. Ustedes saben que el foro aprendiendo no tiene una calificación, por eso es que no le dan tanta prioridad como se lo dan al foro de integración o a las actividades tipo foro, que por ejemplo en este módulo hay actividad tipo foro. Entonces, pues a veces como que se enfocan más a eso porque tienen calificación. Sin embargo, en el foro aprendiendo, ¿qué es lo que se valora? Se valoran las cuestiones como las que acaba de compartir, por ejemplo, su compañera Maribel, que bueno, en este caso no es el tema que presenta el foro aprendiendo, pero es justamente para resolver dudas, para trabajar sobre las preguntas detonadoras o planteamientos que nos presenta cada semana el foro, y que obviamente tiene un objetivo de aprendizaje, porque si no, no estudian dentro de la plataforma ni consideradas dentro de la estructura curricular de Prepa en línea. Entonces tiene una función, tiene un objetivo de aprendizaje. Y en la medida en la que ustedes participen, además de cumplir con todas lo que se requiere en la plataforma, también contribuyen a su formación integral como estudiantes. El foro aprendiendo, lo que se valora es todo lo que comparten, sus opiniones, sus experiencias. Si ustedes comparten material con el que se puede emplear el conocimiento, como lo acaba de hacer su compañera Maribel a través del chat, porque a veces resolver las dudas del otro compañero obviamente contribuyen al aprendizaje, al enriquecimiento del conocimiento. Por eso es importante que participen, ¿correcto? Entonces, es importante que participen. En esta semana el foro aprendiendo, como se los digo, tiene que ver con el tema de la argumentación, pero en nuestra vida cotidiana. Aquí no se trata de que ustedes sean expertos. Justamente el foro aprendiendo es como cuando vamos a la escuela y levantamos la mano para participar. Pueden ir ustedes viendo las preguntas detonadoras. Yo posible les pongo que de las 6 que vienen en esta semana, elijan 3
3 y participen a lo largo de la semana, es decir, que hagan 3 participaciones, una en cada día diferente, para que se vea pues como esa participación activa dentro del foro. Son preguntas muy sencillas, tampoco se les pide que contesten como expertos, porque justamente estamos trabajando en esta parte de aprender. Es un proceso de enseñanza, aprendizaje continuo y permanente, así hasta el resto de la vida. De todo vamos aprendiendo hasta en nuestro trabajo y todo eso. ¿Hecho? Esa es básicamente nuestra semana 1. Acuérdense que la parte de las cuestiones socioemocionales las van a trabajar con el tutor en la sesión del día de mañana, pero eso es respecto a nuestro trabajo de esta semana. ¿Hasta que haya alguna duda? Dice Nancy, la conclusión de las premisas son nuestras palabras. Generalmente, no en este primer inicio en esta primera semana de actividades. Es importante que sí vayan agarrando experiencia en tratar de redactar con sus propias palabras. A final de cuentas, lo que se pretende con el tema de la argumentación es que ustedes aprendan o desarrollen el pensamiento crítico, de decir o definir una postura sobre un tema o tomen una decisión sobre algo importante en su vida, pero que tengan los argumentos para sustentar o para justificar esa decisión. En esta primera semana no, porque bueno, vamos iniciando, pero sí sería importante que aprendieran o que fueran practicando el hecho de redactar con sus propias palabras, de interpretar la información, de comprenderla y aterrizarla con sus propias palabras. Maribel, el ser sería entonces dar una opinión, pero con conocimiento de causa. Exactamente. Cuando tú das información y la complementas con estadísticas, con otras investigaciones, con testimonios sobre el tema de gente especializada en el tema, deja de ser una opinión y se convierte en conocimiento, Maribel. Ya no es una opinión personal, ya no es algo que tú crees, que tú piensas o que tú consideras. Es algo que es así porque esta investigación arrojó estos resultados, porque estos especialistas investigaron el tema, porque arrojaron estas cantidades, porque las estadísticas muestran esta información. Si yo hablo del desempleo, ahorita no es de que yo crea que hay desempleo. El INEGI presentó una resultado sobre el desempleo en México derivado de la pandemia. No es que el presidente venga y diga, no hay desempleo. No, sí hay desempleo porque el INEGI está mostrando estadísticas que hizo su censo respecto al desempleo, y aquí están las estadísticas presentes. Entonces, no me venga a decir que no hay desempleo cuando el INEGI dice que sí hay desempleo, ¿correcto? Ese es el tema de la argumentación. No es que me vengan a decir, no es que yo vaya a contar, es demostrar por qué sí, demostrar por qué no. ¿Correcto? Esta sesión se queda grabada. Se las pongo en la sección de novedades y se las mando por correo electrónico. Y nos vamos a ver el viernes a la misma hora, a las 7 de la noche, para que si hay dudas, las resolvamos en ese espacio. Yo les recomendaría que tuvieran a la mano. Asesora, ¿el tema del ensayo es libre? No, el tema del ensayo es con base en la lectura de los retos de la lectura en México. No es libre, tienen ustedes que elaborar 3 argumentos y el ensayo lo hacen a partir de esos 3 argumentos, ¿correcto? Ese es el de la actividad integradora número 2. Pero yo les recomendaría que tuvieran a la mano el viernes sus dudas o la parte o partes de las actividades en donde se atoraron, para que podamos darle seguimiento y por supuesto resolverlas. ¿Hecho? Entonces, si no hay más por hablar el día de hoy, me voy a despedir para que ustedes puedan igual repasar la sesión y puedan trabajar con lo que se requiere. De hecho, les voy a mandar por ahí material del ensayo, material de argumentación, y nos vemos el viernes próximo, ¿va? Y mañana, no olviden su sesión con el tutor, que también es importante. Muchas gracias, Eli. Saludos. Elsie, buenas noches. Gracias a todos. Juan.